Ya. Listo, entonces está quedando grabado para que todo lo podamos tener como recurso después de que hayamos hecho el webinar. Entonces, queremos saludarlos, esperando que todos estén muy bien. Y pues nada, hoy vamos a empezar a trabajar en un área muy interesante para los profes actualmente, ya que muchos de nosotros tenemos que estar frente a las cámaras. Y pues este webinar del día de hoy que vamos a trabajar tiene que ver con mucho, con iluminación, con sonido y con temas de cómo diseñamos los contenidos. Para eso estamos, pues, desde el Departamento de Diseño e Innovación, vamos a acompañarlos con el profesor Néstor Tovar, quien es máster en innovación y máster en UX. Y por mi lado, pues Andrés Felipe Naranjo, que pues, soy director de la maestría en gestión de la innovación y profesor del departamento. Entonces, pues nada, la agenda en términos generales es, vamos a darles unos tips y unas recomendaciones muy sencillas con las que vamos a empezar a mejorar, incluso les vamos a pedir en la medida de lo posible los que tengan allí, vayan prendiendo cámaras y vayan aplicando las recomendaciones que les vamos a dar. Y luego vamos a hacer una sección importante sobre temas de iluminación y de cómo pues, registrar mejor frente a la cámara. Y luego haremos todo un tema de tips sobre contenidos para que lo que estén diseñando en sus presentaciones pues vaya muy bien con este tipo de transmisiones y de pronto podamos mejorar en cómo mandamos el mensaje y que sea un complemento entre lo que ven los estudiantes como presentación y lo que ven como los ven a ustedes en cámara y en presentación personal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los tips generales para trabajar frente a la cámara. Estos son unas recomendaciones muy sencillas que podemos implementar cada vez que vayamos a tener este tipo de sesiones. Y lo primero es, antes de cualquier cosa, usted coloque el micrófono en silencio y la cámara en silencio. Y hay formas de validar a través de, por ejemplo, cuando uno tiene el elemento de compartir la pantalla o compartir la cámara, allí sale la opción de, por ejemplo, el fondo virtual, que ahorita lo vamos a mostrar. Entonces, allí tienen una previsualización de cómo se verían ustedes. Entonces, antes de entrar, ustedes se arreglan, se preparan, porque muchas veces pasa que uno prende la cámara y ahí se da cuenta de que está como mal arreglado, el pelo está por un lado, de pronto no está maquillado y empieza uno a arreglarse ahí en vivo y pues no es lo deseable por parte de los que nos están viendo. Y lo mismo con el sonido. Pues entender que de pronto la gente, pues regularmente estamos en nuestros hogares y puede haber otras personas que pueden estar haciendo ruido. Entonces, lo importante es preparar el entorno para que el primer enganche que tengan las personas que nos van a ver, pues sea un enganche supremamente fuerte, positivo y que genere recordación. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, revisar que todo esté bien. ¿Listo? Lo otro, uno de los recursos, de los elementos más positivos que tiene todo este tema de las transmisiones en vivo, es que se pueden grabar para que luego los estudiantes lo puedan ver y lo puedan utilizar como un recurso post clase. ¿Sí? Entonces, es muy importante por temas de seguridad y de habeas data y todo este tema que hoy en día se ha vuelto muy complejo, avisar que se va a grabar para que las personas tengan en consideración eso. Y si hay alguien que pues, plantea que de pronto no quiere que esto se grabe, pues levante la mano allí y lo enuncie y lo mencione. Entonces, siempre antes de y después de, es importante que digamos que se va a grabar y que se está grabando, para que si llega a pasar algo, quede en la grabación de que uno notificó de que la grabación se estaba grabando. ¿Listo? Entonces, es muy importante realizar esta aclaración. Empecemos por cómo verse mejor frente a la cámara. Entonces, aquí vamos a estar viendo algunos de los ejemplos que tienen ustedes en la medida que prendan las cámaras. Muchos de nosotros trabajamos en portátiles, ¿sí? El portátil regularmente es un computador de proporciones más pequeñas que un computador normal y que un monitor normal. Regularmente ese portátil está en una altura baja en nuestro escritorio. Y regularmente pasa que si yo estuviera en una postura normal, estaría más o menos así. Entonces se ve como un contrapicado. La idea o la sugerencia es siempre tener la cámara
a la altura de los ojos. Y eso también es un tema de ergonomía, ¿sí? Entonces, la sugerencia, lo primero que vamos a empezar es, si usted tiene una cámara que esté en un perfil bajo, trate de subir. Igual con su portátil. En términos de ergonomía, siempre es mejor mirar que siempre la parte superior de su monitor está a la altura de sus ojos. ¿Listo? Entonces, esa va a ser una primera recomendación para que todos tengamos una mejor posición y ubicación frente a la cámara. Entonces, Si se ve nada papá, de pronto. si se ve papá, estamos muy bajitos. Por eso es Y que los también el modelos otro siempre están problema es así. buscando el ángulo que se ¿Sí? les vea mentón. Que se vea la sombrita de acá del mentón, está perfecto. Listo. Muy bien. Ok, Lina Marce, muy bien, así es. Perfecto. Entonces, también traten de, otra recomendación, muchas veces tenemos dos monitores. Entonces, la cámara está aquí y estamos mirando el otro monitor. Entonces, y de pronto el zoom lo tenemos en el otro monitor, ¿sí? Y muchas veces las personas están en la parte bajo, lateral de la cámara, entonces uno está mirando como así o está mirando así, y eso en términos de comunicación pareciera que no nos están hablando a nosotros. Entonces, cuando usted está hablando, trate de, como presentador de televisión, mire a la cámara, no mire la pantalla, mire la cámara, porque así va a hacer que los otros sientan que realmente usted está hablando con ellos. Y cuando los otros hablen, ahí sí usted puede mirar a la persona. Entonces, se genera una dinámica de que realmente estoy escuchando y viendo a las otras personas. Entonces, muy importante que esté a la altura y que siempre que me voy a dirigir a las personas que están del otro lado, mire a la cámara. Y de pronto con la visión periférica, yo revise que de pronto alguien no esté hablando, diciendo algo. ¿Listo? Este es como un diagrama de lo que hemos dicho en términos de recomendación, no solo porque nos veamos mejor, sino que también por temas de ergonomía. Entonces, tener la posición que tiene el señor o la ilustración de la izquierda, pues nos va a empezar a generar dolores de espalda y más si vamos a tener horas frente al computador. ¿Listo? La sugerencia es hacerlo como está en la parte de la derecha. Muy bien. Otra recomendación que nos sirve mucho, dependiendo del estilo de clase que quieran tener en el ámbito virtual, es utilizar la ley de tercios. Esta ley o estos principios vienen de la fotografía y del video. Entonces, aquí la recomendación va a ser tratar de generar una división dentro de una cuadrícula en nuestra pantalla imaginaria y tratar de ubicarnos de acuerdo a la sugerencia que les vamos a hacer. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Néstor, si están viendo la pantalla de Néstor, no sé si lo tienen allí como modo de visión de galería o del que está hablando, ahí lo pueden revisar en el Zoom al lado derecho superior. Néstor está en una posición donde él está en uno de los tercios de la pantalla. Y eso es muy utilizado cuando estamos haciendo, por ejemplo, sesiones de podcasting o sesiones de transmisión, donde regularmente también se utiliza el mostrar el micrófono como lo está haciendo Néstor allí. En casos de cuando vayan a tener sesiones muy largas, la recomendación es de pronto estar más bien centrado, ¿sí? Y utilizar lo que llamamos la ley de tercios. ¿Dónde vamos a ubicar nuestros ojos? Vamos a tratar de ubicarlos en el primer tercio. Entonces, hagan como si ustedes dividieran la pantalla en tres, ¿sí? Este es el primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio, ¿sí? En el primer tercio, a esa altura, deberían estar los ojos, siempre. ¿Listo? Eso es un tema de proporciones y hace que la vista se descanse y sea mucho más fácil. Y lo otro es, dense un espacio para que también se les pueda mostrar, dependiendo del estilo de clase que quieran hacer o del tipo de video, pues esto no es una obligación, pero es una recomendación, es en términos de clases y de webinars y este tipo de cosas, denle un espacio en la cámara a que sus manos puedan mostrar cosas, porque pueden aumentar la comunicación y los elementos que allí dicen. Entonces, recomendación, cámaras a la altura de los ojos, pero también tratar de que nos posicionemos en la cámara de acuerdo a esta ley o principio de tercios. Ahí funciona ¿Listo? muy bien, Andrés, tener un teclado que no esté pegado del computador para uno poderse distanciar un poquito de la cámara y de esta manera ya puede tener más acceso a las manos. Como casi siempre tenemos que estar cerca del teclado, entonces por eso está uno siempre tan pegado a la cámara. Lo ideal es como separar el teclado y sobre todo durante la charla pues poder mover las manos. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos algunos elementos sobre posicionamiento
de el interlocutor o la persona que va a presentar. Otra recomendación, bueno, aquí nos van haciendo algunas preguntas, ahorita las vamos a ir contestando porque tenemos algunos elementos de lo que nos están hablando allí. Una recomendación muy importante es tratar de evitar usar el micrófono que viene embebido ya sea en el computador o en la cámara. ¿Por qué? Porque si yo utilizo, por ejemplo, en el portátil, el micrófono está ahí mismo. Y muchas veces cuando yo estoy escribiendo, del otro lado me están escribiendo ahí tecleando durísimo, ¿sí? Entonces, esa es una situación donde no es recomendable utilizar ese tipo de micrófonos. Cuando también tenemos la opción de los micrófonos que vienen embebidos dentro de las webcams, sino que regularmente la calidad del sonido de esas cámaras es de baja calidad, de baja resolución del sonido, y también muchas veces como están distantes, el sonido capta muchas otras cosas y puede empezar a generar otro tipo de ruidos o de captar otras cosas. Entonces, dentro del mercado hay un montón de opciones, hay unos muy baratos, por ejemplo, el que yo tengo acá, este chiquitico, si usted lo ve, se llama un micrófono de solapa, perdón, que tiene ahí unos pelos de mi gato, y es un micrófono que ustedes lo pueden encontrar en Mercado Libre por desde 30.000 pesos hasta los de mayor calidad, de pronto de una marca Maono o Rode, RODE, pues que ya pueden ser del valor de unos 100.000, 200.000 pesos, ¿sí? Hay otros que sirven muy bien como micrófonos de podcasting, como el que tiene Next, que son de marca Audio-Técnica, o hay una marca muy buena que se llama Blue Yeti, o los de Blue, por ejemplo, el que está aquí, que parece una bolita, es como el producto de entrada a mercado de esa marca. Es un producto muy bueno como para empezar. Y ya si uno se va a micrófonos de mucha calidad, pues ahí ya tienes Shure, tienes Rode, tienes los de alta gama de Blue Yeti, pues que ya rondan los 500, 1.000.000 y pues 2 millones dependiendo de las calidades. Que es importante buscar en esos micrófonos que si los van a comprar, que tengan un modo que se llama cardioide, que es un modo que solo recibe la señal desde el frente. Hay otros que son omnicanal, que pues, captan y son, por ejemplo, para hacer entrevistas, entonces captan de un lado y del otro. Pero en estos casos, cuando yo soy el que voy a dar la clase y soy el único que va a estar aquí, el modo cardioide es muy bueno porque solo capta la parte directa, es como un micrófono unidireccional. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos son los elementos que tenemos y pues dentro de la gama hay muchas opciones, ahí le permiten a uno manipular y ajustar la ganancia que tiene el micrófono y es, por así decirlo, el volumen que yo puedo tener, porque tampoco podemos generar una situación en la que el micrófono genere mucho ruido porque para el otro va a ser también incómodo. Entonces, y porque es muy importante, antes de entrar a cualquier cosa, nosotros la recomendación es, antes de hacer una inversión de iluminación, de cámaras, de todo este tipo de cosas, gaste en un buen dinero, en un buen micrófono, perdón, ¿sí? Porque regularmente las personas pueden aguantar un mal video, o sea, un video de baja resolución, pero si el sonido es malo, ahí uno dice, uy, no, esto no me lo aguanto. ¿Sí? Es mucho más sensible el oído que la vista, según lo que dicen los expertos en este tema. Otra recomendación en términos de posicionamiento dentro del espacio de trabajo y el espacio de transmisión. Muchos de nosotros pues tenemos unas restricciones de donde ubicamos nuestros escritorios y donde ubicamos nuestro puesto de trabajo. Entonces allí la recomendación va a ser, antes que nada, trate de evitar que haya ventanas detrás. ¿Por qué? Porque puede quemar la imagen y puede haber una sobresaturación de la luz y usted se va a empezar a ver muy oscuro. Entonces, y se van a perder los detalles de usted. Y recuerden que los estudiantes o las personas que ven nuestros contenidos nos quieren ver a nosotros. ¿Sí? Entonces, por más que queramos iluminar el espacio que nos rodea, pues tratemos de evitar el uso de ventanas detrás de nosotros. Lo otro que es muy importante, trate de evitar ubicarse o que su cámara esté grabando en la parte de atrás, puertas, pasillos o espacios donde puedan ocurrir que pasen personas. ¿Sí? Ya lo hemos visto en televisión con algunos casos muy cómicos y jocosos
donde personas que no avisaron de pronto o tuvieron un problema de que pues, había más personas en la casa, entran las personas dentro del espacio de la cámara y empiezan a pasar un montón de cosas que no son deseables. Esto pasa pues, con niños, con las personas que cohabitan en el espacio, e incluso a mí me pasó la semana pasada con mascotas, ¿sí? Los que tenemos gatos, a veces tenemos el problema de que el gato quiere estar encima de todo, y a veces es mejor simplemente pues, o guardarlos en un cuarto o abrirles el jardín, bueno, y dejar que no estén allí durante el espacio. Que es muy importante que usted avise antes de, vea, señores familiares, señores que habitan con uno, por favor, tengan en cuenta, voy a grabar, voy a estar aquí para que lo tengan en consideración y no vayan a atravesarse en la imagen. ¿Listo? Y Muy bien. siempre y cuando digamos que uno haya dado el aviso y pasa, pues tomárselo como relajado, ¿no? O sea, son cosas que pasan en este momento de virtualidad y de tanta cosa remota. Es muy normal. De hecho, a mí en la sesión pasada, mi hijo menor se asomó y pues, o sea, uno no saca nada estresándose y, ¿no? Pues ya pasó, ya tomárselo con calma y avanzar. Creo que eso ya no es pues tan grave como antes. Perfecto. Sí, eso es parte importante. A mí la semana pasada también mi gato me tumbó la cámara, el monitor, el segundo monitor, se dañó el monitor y bueno, los demás pensaron que había habido un terremoto aquí, pero no. Eh, Dentro de los fondos que utilizamos tenemos que tener mucho cuidado porque los estudios, pues, lo hemos visto en algunos expertos que hablan de estos temas, dicen, no lo mencionan, pero dicen que los estudios hablan que el 60% del tiempo las personas están viendo más al personaje que habla lo que hay detrás. ¿Sí? Entonces de pronto ustedes ya me chismosearon la casa, vieron la guitarra, vieron el sofá, vieron el espejo y están pendientes de cómo es la casa del profe. ¿Sí? Y eso lo podemos, si usted tiene un buen espacio y lo quiere mostrar y no tiene problema con eso, pues simplemente pues, lo deja como está, pues obviamente bien organizado. En otras ocasiones tenemos otros recursos para evitar que las personas de pronto vean lo que hay allí. En Zoom, por ejemplo, hay varias opciones cuando uno escoge aquí el fondo virtual de atrás y puede cambiar el espacio y puede que las personas vean otro tipo de cosas, ¿sí? Yo me puedo ir de pronto para ver el InLab, allí el espejo pues no se quita, pero este tipo de recursos se ve bien y hay que tener cuidado porque muchas veces uno pone cosas que pues, de pronto lo hacen ver a uno pues, como pues, chistoso. Incluso se pueden poner videos y cosas así, pero hay que tener mucho cuidado con lo que mostramos en el fondo. ¿Sí? Sí, se está bien, sí. Listo. Entonces, también hay unas opciones, perdón, ahí en el tema del fondo que las vamos a mostrar ahorita, y es mostrar unos telones, hay unos telones verdes que se llaman cromas en temas de fotografía y video. Esos son muy usados en temas como de meteorología, cuando a la persona se le debe montar una imagen digital detrás donde se muestra información importante. Eso de pronto puede ser útil si uno, por ejemplo, se ubica a un lado de la imagen y deja este espacio para que aparezcan cosas, datos, y uno los puede referenciar y hacer como si fuera el presentador del clima en los noticieros. ¿Sí? Eso es muy, muy útil. Y también tener cuidado pues, con los fondos chistosos, que pues, la idea es no ponernos en una situación donde puedan juzgarnos como poco serios o falta de estructura dentro de nuestra clase. También evitar esos fondos de movimiento psicodélico porque también se prestan para desconcentrar a las personas que están del otro lado. Ahora vamos a entrar en un ámbito donde vamos a hacer algunas recomendaciones frente al tema de iluminación. Y aquí nos va a apoyar un poquito Next y vamos a ir hablando intercaladamente sobre cómo hacer para que con pocos recursos podamos tener una buena iluminación que haga que la imagen que tenemos se vea un poco más profesional. ¿Listo? Entonces, la primera consigna aquí o la primera recomendación o aclaración es, no se necesita invertir una gran cantidad de dinero para que podamos tener una mejoría en nuestra calidad de imagen y nuestra calidad de video. Entonces, unos conceptos básicos aquí. Dependiendo del estilo de contenido que vayamos a tener, que queramos mostrar, también debemos tener en cuenta algunos conceptos básicos en términos de iluminación. La luz tiene algo que llamamos temperatura. Entonces podemos crear un ambiente muy cálido, que sería como lo que está allí a la izquierda,
con una temperatura de 2000 kelvins más o menos, y algo muy frío frente pues, a lo que mencionamos ahorita de temperaturas, unos 6500 kelvins. Cuando ustedes vayan a comprar luces, tienen que revisar cuáles son las posibilidades de la luz y qué potencia tienen y qué luminancia tienen. ¿Listo? ¿Para qué? Para generar cosas como lo que vienen aquí, ¿sí? Lo que vamos a ver acá. En la parte de la izquierda es un contexto como más hogareño, donde queremos generar de pronto un mensaje más cálido, ¿sí? Y del lado derecho, pues es un tema como más empresarial, más de oficina, donde hay una temperatura mucho más fría. Dependiendo de lo que queramos generar y donde nos sintamos mejor con nuestra imagen, pues podemos tener las consideraciones de estos dos elementos. ¿Listo? En términos de luces, ustedes en el mercado encuentran que las luces que venden a veces tienen esas opciones de graduar la temperatura que tiene, ya sea por el mismo bombillo o a través de filtros, ¿sí? Entonces, estos anillos que tenemos allí, que son unos discos de luz, a veces vienen con esa opción de tener la graduación entre qué tan cálido y qué tan frío se puede generar el espacio. Yo tengo ¿Listo? un aro de esos que me costó como 160.000 pesos, que es este que está acá. Y esto tiene Eh, este tiene eso. ¿qué? Un trípode. Y a este se le puede graduar la intensidad. Voy a cambiarle la intensidad en que se hace muy, muy, muy clarito. Y le puedo cambiar también la temperatura. Por ejemplo, ahí muy cálido. Y le puedo bajar la intensidad. Y la idea o el secreto para que uno quede bien iluminado es tratar de llegar a lo que es más cercano a la realidad. Es decir, uno no se tiene que ver ni más negrito ni más blanquito de lo que es. Debería uno como quedar en término medio. De hecho, muchos sugieren que uno debería tener un poquito más oscuro un lado, ¿no, Andrés? Sí. O sea, no Ya lo vamos a mencionar. generar un poquito de sombra a un lado. Este sí. Ya, ya, ya lo vamos a mencionar en términos de los tips para iluminación. Entonces, este es un enfoque en términos de lo que podemos generar como temperaturas. ¿Listo? Vamos entonces a las siguientes. Y lo otro tiene que ver con el color. Muchas veces los elementos preestablecidos en las cámaras se pueden modificar para ajustarse, ¿sí? Entonces, los que manejan, por ejemplo, Apple o Macs, pueden utilizar una aplicación que se llama iGlasses, donde nos permitan también graduar de manera por software la imagen, ¿sí? No es simplemente, ya la imagen viene como en bruto, por así decirlo, cruda desde la cámara, pero uno le puede hacer ajustes a través de este tipo de plataformas. Los que tienen, por ejemplo, cámaras Logitech, que ahorita podemos mostrar las más pues, utilizadas. Aquí yo voy a mostrar, una. ¿Ahí me ven? No. Sí, ahí la vemos. ¿Sí? Eso. No, pero... ¿Sí está viendo el otro usuario? Sí, ahí te estamos viendo, Andrés. Ah, ya, listo. Este tipo de cámaras son las más comunes y las de relativamente mejor calidad. Y son cámaras económicas, por así decirlo, pues que están entre los 50 y los 100 y pico de dólares, y que permiten hacer este tipo de grabación y este tipo de calidad, ahorita como estamos acá, ¿listo? Ya otra cuestión sería de pronto tener una cámara como esta, ¿sí? Que es una cámara de mayor calidad, donde pues ya es una cámara reflex, donde pues, se puede tener, y uno puede hacer cambios, o sea, puede estar hablando aquí y hacer luego cambios hacia la otra cámara, ¿listo? Entonces, con este tipo de software uno puede hacer los ajustes de color y de temperatura que tenga la imagen. Bueno, aquí vamos a empezar a hacer algunas recomendaciones en términos de iluminación, ¿sí? Y vamos a darles tres tipos de escenarios en los cuales ustedes se pueden encontrar. Vamos a hacer la más básica, que es la iluminación con un punto de luz. ¿David ¿Listo? hizo café? Vamos a ponerle un aquí. Listo, muy bien. Entonces, cuando hablamos de iluminación a un solo punto,
y aquí vamos a recurrir a muy pocos elementos y a muy pocos objetos que haya que comprar, por así decirlo. Uno debe tener una fuente de luz principal. Regularmente esa luz debe estar al frente o en los ángulos de, no sé, unos 90 grados al frente de uno, para que genere un relleno de luz hacia la cara, ¿sí? Miren que, por ejemplo, en la imagen que mostramos ahorita de la ventana detrás, la fuente de luz principal y única que tiene ese personaje allí está detrás de él. Y por lo tanto, la cara se ve oscura y no se ven los detalles. Aquí, por ejemplo, uno lo que puede utilizar es, para no comprar, por ejemplo, luces adicionales, uno puede tener un reflector, ¿sí? Que es, por ejemplo, lo que aparece aquí a mano derecha de la señorita que está allí donde le están tomando la cámara, entonces, la foto, perdón. Entonces, uno puede tener una fuente, ya sea una ventana, ¿sí? O una luz que compren, eso se llama el key light o la luz principal, y luego comprar un reflector o un elemento, incluso lo pueden hacer ustedes con papel aluminio y cosas pues muy desde el hogar, para que sean súper recursivos. Entonces hacen una lámina y la colocan confrontando el punto de luz principal. ¿Para qué? La idea es que uno no quede con elementos muy oscuros en la cara, dependiendo obviamente del tipo de contenido que quiera hacer, porque si usted quiere hacer unos videos así súper cinematográficos, perdón, y quiere hacer algo así que sea súper lúgubre, súper así tensionante, pues de pronto la iluminación así de un solo lado de la cara súper clara y la otra súper oscura, pues puede funcionar. Pero en este caso, pues el tema es simplemente dar una clase o hacer un contenido pues para clase. Entonces, dependiendo de eso, vamos a manejar, pues tratar de iluminar de manera relativamente general el rostro para que se vea bien. ¿Listo? Entonces, podemos utilizar una fuente de luz artificial, por así decirlo, o utilizar una ventana que nos sirva como de fuente principal. ¿Cuál es la situación con la ventana? Pues que si ustedes van a grabar de noche, pues no van a tener esa luz, ¿sí? Y también una recomendación allí es, muchas veces tenemos que darle unidad a nuestros contenidos. Entonces, a veces tenemos luces, grabamos a las 6 de la tarde, luego a las 10 de la mañana, entonces como que todo cambia. La recomendación, si quieren hacerlo súper profesional, es tratar de controlar siempre a través de luz artificial la iluminación que van a tener. Entonces, aquí la recomendación sería tener blackouts o elementos o cortinas que eviten la luz natural exterior, y ustedes luego empiezan a controlar la iluminación con bombillas o luces especiales para lo que están haciendo. Ahorita les vamos a mostrar algunas cosas de cómo se puede hacer. Una forma también de utilizar un recurso que tienen al frente es, por ejemplo, tener un monitor. Y ustedes, por ejemplo, en PowerPoint no colocan nada, borran todo lo de lo de la diapositiva y presentan, y entonces eso genera como un bombillo allí que ilumina. De hecho, muchos celulares con el modo selfie, el modo de retrato por el lado frontal, ponen iluminación, y lo que hacen es colocar la pantalla totalmente en blanco. Entonces, esa es otra forma de iluminar, y es una iluminación más bien tenue, suave, que puede generar iluminaciones en el rostro. No sé, aquí Next explica el anillo, pues que ya más o menos... Ah, sí, bueno, sí, el anillo ese que les mostraba, bueno, el que está en la foto que están viendo en la presentación es mucho más pro, miren que es más grande, y ahí está el telón verde del que les hablaba Andrés, que ahorita vamos a tener más detalles. Este arito es chévere porque ilumina, y como tiene control, entonces uno puede modificar lo que les decía hace un ratico, la intensidad, porque cuando yo por ejemplo tengo una ventana aquí al lado, si yo abro la ventana, miren que el contraste es muy fuerte y se quema un poco la piel por este lado. Entonces yo incorporé ventanas, pero como dice Andrés, el tema de las ventanas, de las cortinas, perdón, el tema de las ventanas es que uno pierde intensidad a lo largo del día. Entonces, claro, el plan es un poquito más adelante ponerle blackout y poder hacer la iluminación completamente artificial en el interior y mantener consistencia en los productos, en los videos que se vayan a sacar. Next, allí Martica pregunta, ¿el aro de luz en candelilla? ¿Vos cómo es tu experiencia No, con el aro de luz? no en candelilla, y pues la idea no es tenerlo completamente de frente, yo lo tengo un poquito arriba, de hecho les voy a mostrar nuevamente allí, es simple y yo lo pongo muy bajito, entonces no hay rollo ahí a ver si puedo ver ahí mi cámara, ahí está.
que yo lo tengo ahí arriba, ese es el equipo y está aquí y no tengo pues como que me canse, no. Además como lo tengo un poquito, no lo tengo pues a full, si lo tuviera a full, miren que se quema completamente la piel y ahí sí puede ser un poquito incómodo, ¿no? Trato de mantenerlo siempre como en el mínimo para que me deje pues iluminado, que no sé, que se me vean los gestos por lo menos. Cuando ya está muy oscuro el día, pues ya se busca, pero creo que ahí pues no se ve ni tan oscuro ni tan claro. Y le puedo cambiar también la temperatura. Entonces, si quiero más bronceadito, pongo el amarillo y si más blanquito, pues el otro. Pero creo que hay que buscar es como que uno se vea como realmente es, y eso creo que es el punto ideal. Bueno, preguntan también el tema de la temperatura de estas luces. Depende del tipo de bombilla, van a generar más calor o menos calor. Regularmente lo que se está usando ahorita último en términos de iluminación para streamers o personas que están utilizando o generando contenidos es iluminación basada en LEDs, que generan muy poca temperatura en el ambiente. Ya lo que son bombillos incandescentes o estos bombillos que vienen como enroscados, por así decirlos, esos empiezan a generar cierto nivel de temperatura, pues que dependiendo del espacio que tengan, pues hará más o menos calor. También nos preguntan el tema de los telones, que aquí se mantienen, si vienen en diferentes tamaños, y sí, vienen incluso, por ejemplo, lo que está allí, un espacio para simplemente la silla y como cubrir el espacio que estoy acá. Obviamente allí implicaría que yo acerque un poco más la cámara y esté mucho más cerca de ella para que no se vaya a ver también el espacio externo y que de pronto se vean los bordes del telón. Esos telones vienen de 1 metro, 2 metros, hasta 3 metros, si no estoy mal. Y pueden venir con colores. El verde se utiliza para hacer el croma, que es lo que están viendo allí, es quitar el fondo y colocar elementos adicionales. O hay otros que vienen con diferentes patrones. Hay unos que están usando mucho, es como ladrillito blanco o incluso espacios de oficina. Y venden muchos tipos y muchos patrones en ese sentido. ¿Listo? Lo que me permite el croma es poner cualquier cosa detrás porque se monta como una imagen digital. Listo. Ya hablamos del primer punto, que era una iluminación a un solo punto. Ese tiene el tema de que hay que utilizar de pronto un recurso adicional, que es el reflector. La iluminación a 2 puntos. Aquí la recomendación va a ser tener una luz principal hacia un lado de la cámara. Regularmente lo que nos dicen es utilizar la ley de los 45 grados siempre. 45 grados desde la cámara hacia el lado y 45 grados desde los ojos hacia arriba. ¿Sí? Entonces, debe estar desde, pues si yo lo estoy mirando, miren que por ejemplo aquí la luz que tengo principal me está iluminando la mano. Incluso cuando me acerco mucho se quema o sobreexpone la imagen. Entonces, esta imagen está a 45 grados de la cámara y 45 grados. Si ustedes la ven, vamos a ver aquí un poquito. Esta es una sombrillita que genera una iluminación tenue y suaviza la imagen. ¿Sí? Ahorita les vamos a mostrar cómo es eso de suavizar la imagen. Y por otro lado, si está en un espacio donde está totalmente controlado, pueden tener hacia los otros 45 grados una segunda luz que se llama una luz de relleno. Entonces, la idea es que esa luz sea mucho más suave. En este caso, pues yo tengo otra sombrilla acá, la tengo apagada porque allá abajo tengo una entradita de luz de parte del balcón. ¿Sí? Entonces, eso me ilumina un poquito de este lado. Y la más compleja, pero también la más profesional, sería una iluminación a 3 puntos, que es iluminación a 45 grados y 45 grados arriba, luz principal, la más fuerte, que nos haga el relleno de la cara, perdón, la iluminación principal, la segunda luz, que es la luz de relleno, que está hacia los otros 45 grados, ¿sí? Y con una luz un poquito más suave, que me genere algunos detalles dentro del otro lado de la cara, y una luz trasera que se genere, está aquí por ejemplo, allá hay un bombillito que me genera una luz que se llama la luz del pelo, que es simplemente para generar un brillito aquí para sacarnos del fondo. ¿Sí? Ese sería como el componente o las recomendaciones de tener la iluminación. Y recuerden, eso lo pueden hacer incluso con reflectores chiquitos. Yo he comprado unos reflectores que cuestan 50.000 pesos, 60.000 pesos, que son de 20 watts,
y sirven para generar este tipo de iluminación. Vamos a mostrarles otros elementos. Aquí es como el resumen de estos elementos. Entonces, miren, acá hay tres imágenes mías, un poco despelucado, perdón allí por la presencia, pero simplemente para mostrar el principio detrás de esto. Entonces, miren que en la imagen de la derecha está muy oscuro, no se ven detalles, se pierden elementos. En la imagen del centro ya hay mucha iluminación, se está quemando de pronto, la sombra es muy fuerte, muy marcada, de pronto la sombra de las gafas sobre el rostro y también de la sombra del mentón hacia acá. Y en la parte de la derecha se ve un poquito más iluminado desde un lado, aunque la posición de la luz no es la mejor porque se está generando la luz hacia arriba y debería ser más bien hacia abajo, pero simplemente para mostrarles el principio de suavizar la luz. Entonces pasemos a la siguiente para que vean. Esto es simplemente un ejercicio con ese reflectorcito que ustedes ven allí en la imagen de la derecha, que está apagado, genera ese tipo de iluminación, ¿sí? Y yo simplemente lo que hice fue colocarle una pantalla, que en este caso es un suavizador de la luz, que es un papel, pero ustedes pueden colocarle un telón de la ducha o comprar de pronto de estas sombrillitas, algo que suavice y que no haga que la luz sea tan directa y queme de pronto la imagen, ¿listo? Entonces, este es el principio de suavizar la luz. Y hay muchas ofertas en Mercado Libre, en Amazon, que se llaman soft boxes, como cajas de luz suavizadas. Entonces, busquen también esas opciones porque tamizan la luz y llega una luz un poco más suave que no genera tanta sombra dentro del rostro. Para los fondos, también uno puede usar lucecitas como los reflectores de los que habla Andrés. Yo en mi caso tengo una lámpara con un bombillo estos inteligentes. Entonces uno le puede cambiar la luz al fondo. Entonces digamos que eso también le da como cierta variedad. Hablábamos de cambiar un poco el fondo en la charla anterior. Entonces uno podría cambiar el color y eso le da como un tono distinto y digamos que el ambiente en general va cambiando con algunas luces. Entonces, pues nada, uno podría tener algunas luces en el fondo. Recomienda tener una principal y de pronto algunos elementicos por ahí encendidos. Yo a veces enciendo ese vaporizador, ese humidificador y también genera una lucecita interesante. Entonces, digamos que tener unas lucecitas al fondo funciona bien cuando tienen un ambiente más o menos oscuro. Yo he tratado de oscurecer el espacio lo máximo posible con una persiana y la cortina y con eso he generado como un ambiente pues diferente, como un poco también alineándome y en relación a la charla anterior con lo que los chicos están viendo hoy en día, ¿no? Que es mucha gente haciendo streaming y hay unos setups muy llenos de luces, digamos. No quiero irme a ese extremo, pero quiero tener algo que les sea familiar a ellos. Listo, muy bien. Bien, vamos a hablar ahí Dale. rápidamente en estos últimos 10, 12 minuticos que nos quedan sobre algunos tips de la parte de la presentación, es decir, de ese PowerPoint o de ese Slides o de ese Canva, según la herramienta que ustedes usen, que les permite a ustedes contar el cuento, dar el tema como tal. Entonces, pues nada, son recomendaciones pues ahí el tema. ¿Qué plataformas existen? Seguramente conocen Google Slides, Canva, Slides, Readimac. No sé si Readimac de pronto está más en el lado del diseño, pero son herramientas. Les vamos a compartir el PDF también para que tengan los enlaces que nos permiten hacer presentaciones, estas en especial, todas en línea, es decir, todo queda en la nube y ustedes para mostrar la presentación pues ingresan, proyectan y arrancan. ¿Cuáles son las ventajas? Que muchos de estos ya tienen algunos templates listos. Entonces, pues uno simplemente acomoda y sale muy rápido si necesita hacer alguna cosa de emergencia. Ahí las recomendaciones no usen como o sea, el peligro que hay en usar templates es que uno termina usando el mismo que usó otro. Entonces, digamos que un poco pierde la identidad la presentación. Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy a hacer una presentación, pues digamos que los diseñadores tenemos la facilidad de diseñar la presentación muy rápido, pero si no hay la habilidad, entonces yo lo que recomiendo es tratar de apropiar esa plantilla, hacerle algunos cambiecitos como para que sea mi plantilla y que no sea la que va a usar cualquier otro, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que en PowerPoint, por ejemplo, uno siempre ve la misma plantilla o se repiten algunos modelitos siempre los mismos y es aburridor que uno termine siendo igual a los demás.
Si ese, por ejemplo, puede ser un problema que ustedes tengan, les puedo recomendar Canva, que es una plataforma en línea que tiene muchas plantillas, entonces pues ahí va a ser un poco más complejo parecerme a otro, pero sin embargo si pueden hacerle cambiecitos interesantes para apropiarlo, pues mucho mejor. Y lo mismo Slides y Readmag. Readmag un poquito más complejo. Acerca del formato, es muy importante aprovechar el espacio, ¿no? Y acá un poco les estoy mostrando un ejemplo de una presentación que alguna vez me hicieron unos estudiantes y decidieron hacerlo con un formato tipo Instagram, como cuadrado, pero ¿qué pasa alrededor? O sea, la imagen prácticamente se está desperdiciando el espacio. Y cuando diseñamos no solamente rellenando, sino también dejando espacio en blanco, pero acá no hay ninguna intención detrás de esa composición. Entonces, acá la recomendación es aprovechen que la mayoría de las pantallas vienen en formato 16:8 o 16:9, que es formato panorámico, y hagan sus presentaciones en formato panorámico. Cuando ustedes abren PowerPoint, ahí les dice si quieren formato panorámico o 4:3. 4:3 es el que es más cuadradito y les va a dejar unas franjas a los lados que no se ven nada chéveres. Mientras que el 16:8 ocupa el espacio full. Entonces, pues nada, es una recomendación ahí sencilla. El espacio es importante y cómo lo podemos gestionar. Ustedes, pues desde la historia tenemos composiciones que tienen unos cimientos, digamos, ¿no? Entonces, siempre estamos tratando de balancear, de organizar el espacio y eso es lo que hay que hacer también con los slides. Hay que tratar de manejar composiciones estables que se vean compensadas a nivel de peso. Si ustedes ven, por ejemplo, esta, pues si ponemos todo a la izquierda, la composición se ve como inestable. Entonces, nada, la recomendación es mantener cierta simetría en la composición o poder compensar esos pesos para que se vea un poco más armónica la composición. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de una mala composición porque ustedes pueden ver cómo el texto en bold o en negrita, además en negro, que es el color más pesado en pantalla, incluso muy grande el tamaño, pues se ve completamente descompensado, se ve totalmente tirado hacia este lado, con esta imagen pequeñita en colores que está a un lado. Además que la imagen tiene una marca de agua que no debería, pues esta imagen no la deberíamos usar si no tenemos los derechos. Entonces, pues nada, malas prácticas como para que tengan un ejemplo de qué es lo que uno no debería hacer. Lo mismo acá, ¿no? Miren que está completamente saturado el espacio, no es más grande porque ya no me cabe y termino desperdiciando un espacio que podría haber gestionado un poco mejor. Ahí la recomendación de la que hablaba Andrés hace un ratico, usar la ley de los tercios, entonces ubicar en esos puntos específicos que ustedes están viendo aquí, ubicar los elementos de la composición y eso va a hacer que la composición sea mucho más armónica. Estoy seguro que esta foto no sería tan bonita si ponemos la estrella en la mitad, por ejemplo, ¿no? Estar en ese punto pues la hace mucho más armónica. En caso de la composición, miren cómo hay una ilustración puesta en este punto y el texto principal en este punto. Entonces estamos usando ley de los tercios. En cuanto a la cantidad de imágenes, menos es más, ¿no? O sea, tengo una composición en la que tengo 4 imágenes, esta imagen puede ser perfectamente la misma, no son imágenes que me estén comunicando mucho, entonces, pues digamos que se vuelve un poco pesada la composición. En esta composición tengo solamente título, texto y una foto que me indica qué es lo que está pasando. Entonces yo solamente con ver la volteadera y ver la imagen ya me imagino de qué viene este slide. Entonces es ser mucho más preciso y más contundente con la parte de imágenes. Fondo versus contenido, aquí es un poco lo que hablábamos con Andrés hace un ratico y es cómo yo logro separarme del fondo, ¿no? En este caso, las cámaras profesionales tienen la posibilidad de, a través del lente, generar un concepto que se llama la profundidad de campo, es desenfocar el fondo y enfocar el primer plano. Eso lo logramos en los celulares actualmente con las 2 o 3 cámaras que vienen y es un poco hacer este efecto bokeh, que es dejar el fondo desenfocado y yo enfrente, ¿no? Eso lo podemos lograr también en las presentaciones. ¿Cómo? Buscando imágenes que tengan esa condición. Entonces, si yo tengo una imagen como esta, mi composición se va a ver muy bien cuando yo ponga el texto en la parte borrosa o en la parte que está con menos contraste. Noten que se puede ver mucho mejor el texto. Entonces, la recomendación aquí es busquen imágenes que tengan este efecto, que tengan esta condición, para que se vea, para que los textos ubicados estratégicamente tengan mucha mejor lectura. En este caso yo podría mejorar aún más la presentación si le pongo un rectángulo con algo de transparencia, esto puede ser en PowerPoint perfectamente, y hago que el texto se separe aún más del fondo. Eso ayuda
a que se vea mucho más el texto y que haya mucho más contraste. O, por ejemplo, yo puedo hacer un rectángulo que tenga un gradiente y hago que un lado del gradiente tenga menos opacidad y el otro tenga más. ¿Cómo se hace eso? Creo el rectángulo, le pongo el gradiente, seguramente en PowerPoint conocen estas herramientas, de hecho se puede hacer también en slides, y puedo generar negro al 100% en un lado y al otro lado negro al 0%, y eso me va a generar el gradiente. Y miren que aquí está cómo se ven en las capas. Abajo tengo la imagen de fondo, en el medio tengo el gradiente y en la parte superior tengo el texto. ¿Listo? Y de esa manera queda una composición mucho más armónica. Este es un truco que a mí me ha servido mucho para fotos que no están completas. Miren que en este caso la foto no llega hasta el inicio del slide. Entonces, ¿qué hago yo? Como se me corta acá, le hago un duplicado a la imagen y la reflejo. Miren que es el reflejo. Y luego enfoco mi slide solamente en esa parte y miren que tengo una imagen completa. ¿No les parece que es muy feo cuando uno ve una presentación que tiene la imagen recortada? Se ve mal. Entonces acá ustedes lo que pueden hacer es aprovechar esa misma foto, reflejarla y hacerle captura a ese espacio. Y miren que tengo espacio suficiente para el título, para la imagen y para los ítems de la presentación. En cuanto al color, uno puede sacar los colores de la misma imagen. Yo tengo esta imagen que además busquen imágenes que les den espacio para componer. En este caso, este limón está a un lado. Lo que yo hago es poner el texto y del mismo color del limón puedo sacar con el gotero o cuentagotas de PowerPoint color para mi segundo texto. Y esto le da un ambiente, una armonía mucho más contundente a la imagen. La composición queda mucho más armonizada, ¿no? Se ve mucho mejor así. Por ahí nos preguntaban de dónde podemos sacar imágenes. Ahí les vamos a compartir en la presentación estos 4 bancos de imágenes. La mayoría de estos son gratuitos y son imágenes de buena calidad que tienen esta condición de la profundidad de campo que les va a ayudar mucho más a componer. Los textos, nuevamente, menos es más. Es decir, si ustedes usan muchas tipografías, van a empezar a saturar un poco la composición. Y las tipografías, no nos vamos a hacer una clase de tipografía acá, pero las tipografías tienen personalidad. Ustedes, ¿cuál Banco de América creen que es el Banco de América? ¿No? Pues digamos que la tipografía habla de lo que estoy diciendo. Tiene que acompañar el mensaje. Entonces tengo que escoger una tipografía adecuada en ese sentido. Yo podría usar la misma tipografía en diferentes estilos y con eso no tengo que usar muchas tipografías. Esa es una combinación ganadora. Hay una clave que yo les doy como experiencia y es no usen más de 3 tipografías. De hecho, yo diría que 2. Y denle a cada tipografía un rol. Por ejemplo, el título va a ir en Patúa, el subtítulo en Poppins y el texto general va a ir en Calibri. Miren que son 3 tipografías, pero cada una tiene un rol y no las empiezo a mezclar. Acá hay otro ejemplo, yo les pongo color y miren que cada una tiene su rol. Entonces se ve muy bien, se ve muy organizado. En esta solamente tenemos 2, la Clan y la Montserrat. Y lo que yo hago es trabajar con los estilos, más pesada, menos pesada. Más pequeña y menos pequeña. Una cosa que pasa frecuentemente en las presentaciones que he visto son los ríos. ¿Qué les parece a ustedes este párrafo? ¿No tiene como unas separaciones raras? Claro, en diseño editorial le llamamos ríos. Eso se da porque estamos justificando completo nuestros párrafos. Mi sugerencia es no justifiquen completo. Al centro, a la izquierda o a la derecha, pero no completo porque les van a generar esos huecos. Hay una clave que dice que no más de 5 líneas por texto, perdón, así, no más de 5 líneas por párrafo y no más de 5 palabras por línea, para que no tengan esos párrafos densos dentro de sus presentaciones. La idea es que no usen tipografías que tengan menos de 20 puntos. Es decir, si le ponen 15 puntos se va a ver un poquito pequeña. Esta que tengo acá es de 20 puntos. Y miren que ustedes la pueden ver perfectamente. ¿Dónde pueden encontrar tipografías para descargar? Ahí les dejamos 3 banquitos de descarga de tipografía. Ahora, yo creo que podemos ir compartiendo la dirección del documento que te compartí ayer para que ellos la tengan por si acaso se nos llega a cortar prematuramente. En cuanto a iconos, la sugerencia es, si van a usar iconos, usen iconos del mismo tipo, no usen iconos mezclados, ¿no? O sea, si son iconos con color, que todos los iconos de la presentación sean con color. Si son solamente en línea, que todos sean en línea, ¿no? Para descargar iconos, les recomendamos estas 3 galerías. Ahí pueden descargar galerías completas de iconos que les van a servir. Y eso fue todo. Esperamos pues que la información les sirva y si tienen alguna duda estamos prestos a
a contestarlas. Pueden levantar la mano y nada, eso era lo que les queríamos contar. Ahí ya Andrés compartió el enlace para que tengan los recursos. Igual tienen nuestros correos. Andrés nos dice eso. Una recomendación, por ejemplo, ahorita que veíamos lo del fondo como desenfocado, si ustedes se acercan mucho a la pared y está la pared ahí nomás, pues no van a tener ese tipo de efecto. Entonces, si quieren lograr ese efecto que se llama efecto bokeh o efecto de desenfoque, tienen que tratar de distanciarse del fondo para que puedan desenfocar el fondo y que se pueda ver ese tipo de estilo. Sería como la última recomendación. Entonces, pues nada, ¿alguna pregunta, inquietud, duda o recomendación también que tengan por parte de... Andrés, gracias. Una pregunta. Después de todo lo que hemos visto, definitivamente sí. Yo creo que estamos cubriendo un tema muy importante y es ese contexto, esa forma, ¿no? O sea, cómo vernos. Entonces yo encuentro aspectos muy importantes como iluminación, el cuidado de un buen micrófono, el tener una buena cámara sin ser pues el equipo más costoso, la parte de la ubicación, los ojos, exactamente hacia dónde, la postura, los fondos y, bueno, este tipo de cosas, digamos, si algunos profesores estuviéramos interesados en optimizar esta variable, porque pues, realmente nos parece que realmente influye, digamos que estaríamos hablando de una cámara, estaríamos hablando de un micrófono, estaríamos del micrófono que hablaste, que era el de 30 y pico, pues, estaríamos hablando quizás de un aro, ¿no? Estaríamos hablando quizás de un aro, y de que otras 2 o 3 cositas como para que salgamos muy bien y tengamos, digamos, una apariencia óptima, porque es que estamos cuidando muchos aspectos, los mejores slides, los mejores apoyos, la gamificación, el tablero, o sea, nos han dado una cantidad de herramientas y sería chévere pues tener como los equipitos mínimos como para hacer un resumen. ¿Qué sería lo mínimo o sería lo óptimo, digamos, para tener, para que los profesores que queramos invertir en esto? Como un resumencito, o sea, sería qué cosas específicamente. Bueno, solo quedan 10 segundos, te las resumo. El micrófono, lo más importante, una cámara pues, de calidad relativamente buena y un par de luces para poder hacer un setting de iluminación básico y no depender de luz natural, que a veces pues grabamos de noche. Sería, pues, y obviamente pues el fondo, yo diría que es cuidar el fondo en la casa, pero esos son como los elementos más ¿Y el aro? importantes. El arito está bien. Y para aislar el ruido, los ruidos más bien, además del micrófono que ya por ahí me contestó Moncada, ¿qué otras opciones hay? Pues tienes opciones, uno es el eco que tienes en tu cuarto o en tu salón o en tu espacio, y eso lo puedes hacer o reducir colocando unas espumas o paneles de huevos en las paredes que no se vean de pronto o que se vean para que se intensifique ese uso y sea como adrede. Y muchas veces uno ve a los streamers con el fondo, con su espuma, esas que parecen como espumas de estudio de sonidos, que son como piramidales. Esa es una opción. Y la otra es utilizar ya software tipo Crisp, sino que a veces tiene sus locuras y nos deja mal parado. Pero esos serían como los elementos a considerar. Obviamente la ubicación dentro del hogar. Hacerse de pronto en el lugar más distante de pronto de la calle o de donde se puedan generar ese tipo de sonidos, pero pues uno no está exento de que el vecino empiece a atornillar o a taladrear o bueno, lo que sea, o que corten al lado el pasto, bueno, que nos pasa a todos. Ahí sí, pues tocaría estar en una cámara insonorizada totalmente. Nos estaban preguntando que si alguien dice que no quiere que lo graben, grabamos. Perdón, que no se graba, pues. Creo que en ese caso hay que desistir. Sí, totalmente. O que esa persona no quede, o cómo será. La verdad, yo no sabría cómo manejarlo. Se le podría pedir que oculte su cámara. Ah, bueno. Es una Y que opción. oculte su cámara. Pues porque básicamente el tema de la grabación es como el soporte de la clase. Entonces pediría que en el caso de la imagen del estudiante, pedirle que no muestre su cámara. Sería como la opción que se me ocurre.
Juan Manuel también comparte un tip y pues está súper alineado, y es todo lo que pueda generar sonidos de los celulares o incluso del mismo WhatsApp web que a veces tenemos abierto, y genera la notificación. Entonces tratar de evitar ese tipo de cosas. Estas lamparitas también son chéveres y uno las puede poner muy cerca. No sé si están viendo mi video allí.